Vamos a hacer un breve repaso de la lección. Ya este sábado nos metemos muy en tema. El título del trimestre es El Pacto Eterno de Dios y el título de esta semana es Un Pacto Eterno, ¿sí? Vimos el sábado pasado cómo Noé con fe predicó 120 años y mantuvo la fe a través de ese episodio tan terrible como fue el diluvio. Y este sábado vemos a Dios acercándose nuevamente al hombre, a un hijo suyo, a Abraham. Si bien en esa época todavía no había palabra escrita, seguramente Abraham conocía a Dios, porque de otra forma no se hubiera desarrollado el diálogo que vemos en la lección de esta semana. Vemos a un Dios preocupado o un Dios no preocupado, sino un Dios ocupado en establecer un pacto con un pueblo que fuera el que llevara su verdad, el que fuera una manifestación de Dios viviendo en medio de un pueblo, y comienza a establecer ese pacto con Abraham. Y empieza dándose a conocer. Y antes de seguir, ¿cuán importante es para vos tu nombre? ¿Qué es lo primero que dicen los chicos cuando se encuentran en la plaza, cuando apenas empiezan a hablar? ¿Cómo te llamas? El nombre es lo que nos identifica, ¿sí? Hay nombres que son que uno los menciona y inmediatamente despiertan emociones para un lado o para el otro, ¿sí? Podemos hablar de Albert Einstein, que por ahí no es mucho, pero si decimos Maradona, la mitad se pone eufórico y la otra mitad para el otro lado. Pero Videla nos genera otro tipo de reacciones, ¿sí? Pero lo que quiero enfatizar con esto, que los nombres nos generan emociones cuando identificamos quiénes son. Y hay nombres que son mucho más caros a nuestro corazón. Y Jehová empieza identificándose antes de hablar del pacto, para que Abraham estuviera claro y tuviera certeza de con quién él estaba haciendo ese pacto. Y él se presenta, como ustedes saben que en hebreo no hay vocales, entonces ese nombre que ha sido traducido en la Reina Valera como Jehová. Y él le presenta: yo soy Jehová. Y esa es la primera identificación que hace Dios con Abraham hasta ese entonces, que todavía no tiene una traducción real, pero es como el eterno, el existente, el autoexistente. Y después se presenta con un segundo nombre que es el Shaddai, y es el Todopoderoso. Y la lección con mucho atino pregunta: ¿por qué justo en esta ocasión se presenta a Abraham como el Shaddai, como el Todopoderoso? Ustedes piensen o pensemos juntos de que Dios le estaba prometiendo ser padre de naciones. Imagínense a Abraham llegando a una nueva región y en esa época todos los nombres tenían un significado, ¿sí? No eran nombres como hoy que no tienen un significado más que el nombre en sí mismo. En ese entonces significaban, como por ejemplo tenemos Daniel, que significa Dios es juez, Joel significa Yahvé es Dios, y Natán significa don de Dios. Todos los nombres tenían un significado. Y si ustedes recuerdan la historia de Isaías, era lo mismo, ¿no? Los hijos de Isaías tenían un nombre relacionado con el mensaje que Dios quería dar. Y entonces, imagínense a Abraham llegando a una zona nueva y le decían: ¿cómo es tu nombre? Bueno, Dios recientemente me cambió el nombre, ahora soy Abraham, que significa Padre Excelso de Naciones. Ah, qué bien, Padre Excelso de Naciones. ¿Cuántos hijos tenés? No, todavía no empezamos con el tema. Por algo Abraham es llamado el Padre de la Fe, ¿no? Él, y el versículo 6 de Génesis 16 me gusta mucho porque es uno de los primeros versículos que habla de la fe en el Antiguo Testamento y de la gracia. Y algunos detalles más de la lección. Quizás el día miércoles es el más significativo, porque nos habla nuevamente Dios identifica y dice: yo soy el Señor, el que te saqué de Ur. Y ahí establece un pacto. Y
Y hay una imagen que hay que leerla con cuidado porque nos parece muy extraña a nuestros ojos, ¿sí? Dios le pide varios animales, Abraham los trae, los mata, los corta a la mitad, menos los pájaros, y esa era una forma de hacer los pactos en la sociedad mesopotámica en la que estaba sucediendo esta historia. Se colocaban los animales separados y las dos personas que hacían el pacto caminaban entre medio repitiendo las palabras del pacto como una demostración de que estaban comprometidos a cumplirlo. Lo interesante de esto es que si ustedes leen el relato de Génesis 15, al final en realidad no caminan los dos, sino que camina Dios solo, ¿sí? En forma de una antorcha que nos hace acordar a la columna de fuego que estaba que acompañó años más tarde al pueblo de Israel. Entonces esta antorcha de fuego camina entre medio de los animales partidos y Dios menciona y Dios establece su pacto. Y así está ese pacto, que es un pacto unilateral, porque lo único que nosotros podemos hacer es aceptar el pacto. Abraham no podía romper un pacto que nunca hizo, porque él no caminó con la antorcha de fuego. Fue Dios el que hizo el pacto y estableció el pacto con Abraham y con sus descendencias para siempre. Una lección clave, creo que da una base importantísima para la lección de la semana que viene, que vamos a continuar estudiando sobre el pacto de Abraham, pero es uno de los más significativos porque claramente, como lo estamos viendo, no terminó con Abraham, sino continúa con las siguientes generaciones. Nos vemos el sábado.